Cercanos, todas las semanas es que buscamos estar con ustedes a través de las plataformas de TD+2, estrenando lunes a las 7 de la noche y en cada una de sus diferentes repeticiones a lo largo de la semana. Un espacio donde nos encanta conversar con ustedes y traer a ustedes personas expertas en su conocimiento en la actualidad de lo que tenga relación con emprendimiento, empleo, negocios y educación, y cómo en estas 4 grandes áreas que mencioné se va moviendo el mundo corporativo y qué podemos nosotros aprender de él para, y aquí es lo más importante, para poder encontrar una oportunidad de desarrollo hacia nosotros, hacia nuestra calidad de vida, hacia nuestra familia, y súmele ahí todo lo que viene en la lista de cosas. Hoy vamos a estar entrando en un tema que muchas veces se ha pensado que es un tema más de moda, un tema más en tendencia, pero también otro sector de esta temática, que ya les voy a contar cuál es, termina de verlo como una necesidad y que es algo que tiene que ejecutarse. Bueno, vamos a estar hablando de sostenibilidad en mi empresa. ¿Cómo rayos funciona eso? Hemos traído a una persona experta en la materia, sin duda, María Pía Robles, quien es directora de Relaciones Corporativas para FIFCO. María Pía, gracias por estar acá. Muchísimas gracias, Bernal. Feliz de estar aquí en Cercanos con vos y compartirte un poquito de nuestra experiencia en FIFCO en materia de sostenibilidad. Empecemos con esa pregunta que planteaba quizás en esta introducción, y es: ¿sostenibilidad tendencia o necesidad? ¿Y por qué? Bueno, si lo tengo que poner en una palabra, sería necesidad. Okay. Definitivamente ahora las empresas, no importa el tamaño, si es una empresa de 5 personas, un emprendimiento que nació el año pasado, o una empresa de 5.500 empleados, como es en nuestro caso, la sostenibilidad ahora es más necesaria que nunca. Y a mí me gusta empezar con una definición muy básica de sostenibilidad, Bernal, que es una mejor forma de hacer las cosas. Es como yo paso cada idea, cada iniciativa, producto, servicio, por unos anteojitos, me gusta usar esta metáfora, que lo descomponen en 3 dimensiones. ¿Cuál es el impacto a nivel comercial o económico que puede tener ese producto, ese servicio que yo quiero ofrecer? ¿Cuál es ese impacto social? ¿Qué empleo puedo generar? ¿Cuánto empleo puedo generar? ¿A quién impacto con mi producto y servicio? ¿Cómo agrego valor? Y ese tercer lente, que es el ambiental. ¿Cuál es el impacto, la huella que tiene mi servicio, mi producto a nivel ambiental, y cómo puedo agregar valor? Social, ambiental y comercial. Estamos hablando de 3 formas Correcto. de impactar con un proyecto, con un producto o servicio en específico. Exacto. Y aquí algo importante es que María Pía nos va a estar hablando desde su experiencia en FIFCO, pero también nos va a estar hablando como persona experta en la materia de sostenibilidad. Entonces esto lo hacemos esta diferenciación para que si usted tiene una empresa determinada, no empiece a comparar, porque creo que ese es uno de los principales errores a la hora de entrar en materia de sostenibilidad, que entonces yo podría desde la casa decir, claro, pero es que es FIFCO, ¿verdad? Y ahorita podemos entrar un poco en materia de todo lo que FIFCO realiza y la dimensión de empresa que es, o del grupo corporativo que es, pero yo puedo ponerlo en práctica en mi modelo de negocio. Total. ¿Dónde están esos mitos que podrían llevar esto que estoy asumiendo a ser una realidad y a estar metido en la mente de las personas? Y muchas gracias, Bernal. Y pensando en quienes ven este programa que agrega tanto valor para esos que tienen esa necesidad, como decías al inicio, de emprender, de acercarse al mundo empresarial. Entonces, parto de que la sostenibilidad aplica para todos. No es porque sea una empresa grande o de muchos años que ahora ya puedo entrar en sostenibilidad. En la medida que lo incorporemos, como les decía, desde el inicio, mejor. Y eso me lleva a tu primer pregunta, una necesidad. ¿Por qué? ¿Por qué hablar de sostenibilidad ahora? Bueno, ahora más que nunca. Sabemos que hay agendas que lamentablemente con la pandemia se agudizaron. Las agendas sociales, todos los indicadores de progreso social tuvieron un deterioro importante durante pandemia.
desde la pobreza, el hambre, el empleo, educación, solo para mencionar los sociales, pero así también hay otra serie de impactos ambientales. Unos se minimizaron por cuestiones lógicas de regulación y turismo que estuvo restringido, etcétera, pero también hubieron otros impactos ambientales que se descuidaron. Entonces, la pandemia, llegó a agudizar esa necesidad y ese sentido de urgencia que tanto empresas más grandes como más pequeñas de atender temas sociales y ambientales, y también a nivel de regulación y todo lo que es la agenda de gobernanza o de política. Dos, el consumidor ha cambiado. El consumidor o el ciudadano común, corriente, como vos, como yo, ha hecho un reescalamiento, ¿verdad? Y rediseño, redefinición de sus prioridades. Lo que antes podía dejar pasar, ahora no tanto. Ahora valoro la ética con la que fue diseñada y hecha un producto o como me ofrecen un servicio. Llego a considerar también criterios ambientales, cómo está hecho este producto, de qué materiales, qué pasa con el producto una vez que lo dejo de necesitar o que cumple su vida útil, cómo está manejando la empresa que hace este producto sus residuos, tiene una agenda para el manejo responsable de sus gases de efecto invernadero, del agua. Todo eso se empieza a cuestionar el consumidor o nosotros como ciudadanos. Algunos entonces de estos paradigmas o estereotipos que se quedan en la mente de las personas y voy a decirlo en términos populares, para no entrarle al tema de sostenibilidad, pasan a ser entonces que quizás hay demasiada información o demasiadas maneras en las cuales se ha querido desarrollar el concepto de sostenibilidad que terminan de hacerlo más bien como algo lejano a la realidad que yo podría tener en mi empresa. Desde el punto de vista de un emprendedor o un empresario o alguien que trabaje en una empresa como yo, sí, puede resultar un poquito abrumador todo el tema de sostenibilidad. Difuso lo termina de hacer. Sí, y hasta intimidante, ¿verdad? Claro. Es tan complejo que mejor ni le entro o no trato de entender. Y hay formas muy básicas de acercar la sostenibilidad a nosotros, ¿verdad? Solo basta que observemos un poquitito a ese cliente, a ese consumidor que nos interesa, ver cómo ha redefinido, como les decía, su escala de valores, entender qué están pensando y actuando los entes reguladores, ¿verdad? El gobierno, incluso la misma Asamblea Legislativa, qué temas los están moviendo, para ver que al final es una necesidad nuestra atender, nuestra responsabilidad. La sostenibilidad pasa a ser uno de estos conceptos que podrían tener una definición según el contexto en el cual se esté desarrollando, y le planteo esta pregunta porque en programas anteriores y quizás en algún momento en Dementes, que es uno de los formatos que producimos también acá en TD+, hemos tenido, por ejemplo, en la última temporada que hicimos, hubo un desafío de sostenibilidad. Y entonces el tema era pedirle a cada uno de los emprendimientos en competencia acciones puntuales que estaban haciendo para un impacto económico, social y ambiental. Entonces esa marca que en su momento estaba detrás de ello, dijo, esta es la forma en la que entiendo sostenibilidad. Pero entonces ahora yo hablo con María Pía y estoy viendo que hay estos tres, pero hay otros insumos también. Entonces, sostenibilidad como tal, ¿dónde está la esencia? Y si el concepto es lo suficientemente maleable para poder darle un significado según mi necesidad corporativa o empresarial. Te entiendo. La sostenibilidad tiene una palabra muy sencilla atrás, que es responsabilidad. Y entonces, si nos vamos... si hacemos un recorrido histórico de cómo llegamos a lo que ahora entendemos como sostenibilidad, tiene ese factor en común de responsabilidad. En los 80, Bernal, por ejemplo, la tendencia estaba enfocada en cómo yo cumplo con condiciones mínimas de seguridad de mis empleados y específicamente salud y seguridad de mis empleados, ¿verdad? Y es como toda la agenda de seguridad ocupacional.
cómo yo le ofrezco un ambiente seguro para trabajar. Pasamos unos 10 años en los 90 y empieza a sonar un poquito más el tema de filantropía, ¿verdad? Y cómo yo, además de cuando ya cumplo con esas condiciones básicas mínimas, puedo dar un poquitito más. Cuando me sobra platilla, doy a esta causa, apoyo a tal organización, apoyo a alguien que esté haciendo bien por los más necesitados de mi comunidad, y ahí aporto. Después evolucionamos y caemos en responsabilidad social corporativa, a donde las empresas dicen, ok, yo asumo el impacto que estoy causando y trato de minimizar ese impacto negativo. Evolucionamos un poquitito más y llegamos al término de sostenibilidad, que es como yo no solo cumplo con la regulación, sino que entiendo cuáles son mis impactos, llego un poco más, los minimizo y ahora llegamos a sostenibilidad, que digo, voy más allá de ese balance neutral o de minimizar el impacto, sino que busco generar valor. Y junto con la evolución que nos acaba de demostrar en el tiempo del concepto y cómo ha ido cambiando, han cambiado también entonces los actores que se necesitan involucrar para cada una de estas, podríamos decir, estos prototipos, iba a hablarlo en términos de emprendimiento, pero sí, estas etapas de la sostenibilidad. Definitivamente, y antes era una responsabilidad de una persona en la empresa, y ahora si hacemos, ¿verdad? Si nos adelantamos en el tiempo y llegamos al 2022, ahora son cada vez más los líderes en una empresa que tienen relación con la sostenibilidad y que tienen metas ya de su día a día de trabajo relacionadas a la sostenibilidad. Y vos me decís, pero ¿cómo un gerente de ventas va a tener metas relacionadas a sostenibilidad? Pues las tienen, o idealmente las deben tener. En nuestro caso en FIFCO, nuestra forma de evaluar el desempeño está íntimamente relacionado a criterios sociales, ambientales y por supuesto comerciales. María Pía, y este entendimiento y del involucramiento también de los actores, ¿cómo se ha ido viendo con modelos empresariales? Y hablo de Costa Rica propiamente, donde quizás hay modelos muchísimo más familiares en su desarrollo, y entonces ir a hablarle al papá o a la mamá o a los tíos que son los gerentes de la compañía y de hablarles de sostenibilidad, quizás el joven o la joven de la familia, ¿verdad? Que ya se está metiendo en la empresa, cómo esto termina de calar en estas personas, porque al final de cuentas podría verse más como un asunto filantrópico, ¿verdad? Que ya usted lo explicaba muy bien, o termina de verse como un gasto que no quiero hacer, y más bien se ve como un gasto específicamente. Te entiendo, y ahí ahora cada vez es más común esa conversación, ¿verdad? Incómoda o de entrada, ese paradigma de que siempre hemos hecho las cosas así y hemos sido exitosos todos estos años. Y, ¿verdad? Esa frase suena, se hace conocida. Y siento que los jóvenes o los ejecutivos de ahora, no importa su edad o de dónde son o el tamaño de la empresa, tenemos más argumentos en cómo vender la idea que la sostenibilidad es un buen negocio, es una buena forma de hacer negocios y tiene sentido. No solo te garantiza apelar a nuevos consumidores, a nuevos clientes, te abre puertas. Cada vez más son las empresas que piden, antes de ser proveedor, bueno, si yo quiero trabajar con usted, cuénteme cómo está usted si tiene, voy a empezar por lo básico, tiene a sus empleados asegurados, les ofrece condiciones buenas, un ambiente seguro para trabajar, cómo está gestionando usted sus materias primas, sus recursos, ¿verdad? Se convierte en una puerta que te va a abrir en clientes, en posibilidades, eso como un primer punto. 2, además, estoy 99.9% segura que se va a traducir en una reducción de costos. Sí, va a haber una inversión detrás, pero en el mediano, largo plazo, vas a ver como el tomarse el tiempo, voy a usar un ejemplo muy específico, de ver mes a mes cuánto estamos gastando
en electricidad, y si yo me propongo la meta de reducir mi consumo de energía eléctrica, mes a mes voy viendo y de repente eso que eran unos coloncitos se va sumando y se va a traducir en una reducción de costos y en una forma más eficiente de hacer negocios. Y creo que ahí, y voy a hacer una pausa en la conversación, claro, porque ya estamos entrando en materia de la aplicación propiamente de la sostenibilidad, y uno de los asuntos importantes es cómo hoy se convierte en un valor agregado quizás para eventualmente, si yo soy un emprendedor o emprendedora o tengo un modelo de negocio en diferente etapa, puedo llegar a un caso hipotético, puedo llegar a FIFCO y decirle: FIFCO, quiero ser su proveedor en X cosa, ¿verdad? Pero FIFCO me va a pedir qué tan sostenible estoy siendo, y en eso vamos a entrar ahora, pero será luego de la pausa en esto que estamos disfrutando hoy con María Pía Robles, hablando de sostenibilidad en Cercanos por TD+. Ya volvemos. Seguimos en esto que es Cercanos, hoy con María Pía Robles, quien es directora de Relaciones Corporativas para FIFCO, y con ella hemos estado desarrollando el tema de sostenibilidad en mi empresa. Si es más una tendencia, un lujo podríamos decirlo también, o es una necesidad puntualmente. María Pía muy firmemente al inicio del bloque anterior nos dijo que era una necesidad. Correcto. Y puesto ya en práctica, María Pía, el concepto de sostenibilidad, estaba usted desarrollando el cómo hoy la sostenibilidad pasa a ser inclusive un requisito para que yo como empresario de repente pueda tener una relación comercial con X o Y empresa. Y ahí lo vuelve todavía más indispensable el tener una estrategia. Pero ¿qué pasa si yo no sé ni por dónde entrarle a la materia? Como vos decís, Bernal, es un requisito. Ahora te va a abrir tantas puertas el demostrar que estás incorporando criterios de sostenibilidad en insisto, en tu emprendimiento o en tu empresa grande de miles de empleados. Te va a abrir puertas. Y entonces puede resultar intimidante. Ok, ¿por dónde empiezo? Y ahí es a donde entran y sirven guías básicas que te van a ir orientando en cómo abordar las diferentes agendas, la social, la ambiental, la de gobernanza. ¿Existen? Claro, existen diferentes asociaciones. Por ejemplo, en Costa Rica está la Asociación Empresarial para el Desarrollo, AED, que te va a facilitar una primera evaluación, de hecho ellos le llaman la autoevaluación, que es una guía de criterios que vas contestando y te dice cómo estás en tales y tales agendas, te señala brechas y ahí puedes abordarlas y priorizarlas. Si por alguna razón su empresa no tiene acceso a esos recursos, ahora hay tanta información también gratuita, ¿verdad?, en las redes sociales, y también hay alternativas muy valiosas de corte ambiental como una forma de empezar, que yo siempre las recomiendo, como es la famosa bandera azul de la IA, sí, claro, que es una certificación muy amigable, esa es la palabra, para empezar en el mundo de la sostenibilidad. Entonces te va a decir cómo deberías de estar gestionando tus residuos, cómo deberías de estar abordando el tema de electricidad o energía, el tema de agua, cómo vas sensibilizando también a tus empleados en materia de sostenibilidad, que ese es un componente clave. Entonces existen recursos, de unos más complejos, tal vez en el mundo corporativo, como el que sigue FIFCO, que más adelante podemos desarrollarlo, que es el Global Reporting Initiative o GRI en sus siglas, que sí son marcos conceptuales un poco más rigurosos, que dicen qué deberíamos de estar reportando como empresa. Y nosotros hacemos el ejercicio de reportarlo y publicarlo. ¿Cómo se relaciona la sostenibilidad con los objetivos de desarrollo sostenible? Claro, esa es una forma, por ejemplo, ¿Cómo? El GRI, para darte un ejemplo muy puntual, detalla
¿qué acciones está haciendo la empresa que contribuyen a los diferentes objetivos de desarrollo sostenible? Los ODS se establecieron en el 2015 por las Naciones Unidas como unas metas aspiracionales al 2030. Imagínate, ya estamos... 2022. Imagínate, cerquísima. Ahora en noviembre es el Mundial. Ahora en noviembre es el Mundial. Por la app de TD Max, por aquello. Exacto. Siempre hay que recordarlo. Y entonces, de cara al 2030, las Naciones Unidas dijeron, pongamos 17 objetivos en temas sociales, como es hambre, pobreza, educación, equidad, igualdad de género, solo por mencionar algunos, y sociales, cambio climático, océanos, así como alianzas y otros de gobernanza. Y establecen estas metas como una forma de motivar ese cambio colectivo en el mundo, ya sea si uno está en el mundo empresarial o en el lado empresarial, si sos una ONG, si sos un emprendimiento chiquitito, si estás en gobierno, todos tenemos una parte. Eso si yo pudiera dejar un mensaje, es que la sostenibilidad no es solo para las empresas grandes o medianas, sino que es para el que está ahí caminando por la acera, ¿verdad? Para las escuelas, para las ONGs, nos involucra a todos. Ahí yo quiero entrar, y esta es una pregunta que ya tenía almacenada en mi... Ahí. Sí, mientras yo voy conversando, voy guardando unas para más adelante y otras que vienen surgiendo. Pero esta ya la voy a sacar de atrás hacia adelante de una vez. Dale. Y es que, evidentemente, yo entiendo la posición de parte suya en decir que es para todas las personas, pero ahora que usted nos daba, por ejemplo, un ejemplo muy puntual de que parte de la sostenibilidad es que mis colaboradores estén asegurados, por ejemplo. ¿Qué pasa? O inclusive yo como colaborador independiente, como empresario independiente, profesional independiente. Eso ya va un poco más abajo, o sea, es más profundo, porque entonces de repente hoy el país vive una crisis en informalidad, donde el 50% de las personas que levantan un modelo de negocio son informales. ¿Por qué? Porque tienen que ir a la caja, porque no les alcanza lo generado para poder pagar su seguro. Y entonces ahí hay una gran limitante, porque entonces, ¿cómo ejerzo sostenibilidad? ¿Cómo la pongo como parte de un requisito? Si al final el sistema en el cual esa persona se está desarrollando no provee los caminos o los insumos para que eso sea una forma posible de llevarse a cabo. Sí, definitivamente ese es un reto que impacta a muchos. Yo insisto en ver a la sostenibilidad como ese habilitador para abrir oportunidades. Entonces, ese ejemplo puntual de la caja, ¿verdad? De cómo cuesta. Y muchas veces, y es típico, ¿verdad? El corto plazo se mete en medio de ese mediano largo plazo de que queremos generar valor. Es normal. Entonces, es cómo tomo la mentalidad de decir, en medio de mis condiciones, ¿verdad? O de mis retos, cómo aún así trato de hacer mejor las cosas. Cómo me preocupo por ofrecer un servicio que agregue valor, ¿verdad? Cómo trato de ser ético, y ahí es a donde nos vamos a otra palabra clave en la sostenibilidad, ¿verdad? Ya había mencionado responsabilidad, y otra es la ética. Es como en medio de mis condiciones trato de hacer las cosas lo mejor posible, teniendo el menor impacto negativo, ¿verdad? O huellas, también les llamamos así, y yendo un paso más allá en decir, ¿cómo puedo agregar valor a otros? Entonces, ese emprendedor que está luchando por la sostenibilidad financiera, ¿verdad? Ese famoso punto de equilibrio en los emprendedores, es meterse esa idea, esa semillita de decir, bueno, si yo apunto a diferenciarme basándome en criterios de sostenibilidad, puedo llegar a ese punto de equilibrio tal vez más rápido.
si soy ético, si involucro a otros, si busco extender esa generación de valor. Y ahí existe también entonces la posibilidad de que quienes son pioneros en sostenibilidad, y hablo en el caso de FIFCO puntualmente, tengan también como parte de su estrategia de sostenibilidad el poder extender la educación en sostenibilidad para que esta gente llegue y diga, bueno, ¿cómo lo hago de esta forma? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué puedo hacer? Porque entonces y pasa como aprendí yo a nadar, que entonces voy a punta de YouTube y a ver ahí cómo me va, y nunca tuve un docente que me formara. No, te entiendo, y eso es justo... Ahora ya sé, pues bueno, no me ahogo. Pero te entiendo, y ese es también parte de nuestros compromisos, ¿verdad? Donde decimos, como empresa, ya con bastantes años, imagínate, más de 110 años en el mercado, de 5,000 y pico empleados, decimos, nuestra responsabilidad está en cómo yo comparto estas prácticas. Y podemos, ¿verdad? Si hay algo que compartimos con gusto, es cómo nosotros hemos recorrido nuestro camino en la sostenibilidad, qué aprendizajes hemos identificado, qué errores hemos cometido para que otros no los cometan y qué oportunidades hay. Eso con muchísimo gusto lo hacemos, y para darte un ejemplo, el último reporte que publicamos hace 15 días de sostenibilidad habla y da ejemplos, cuenta qué metodologías usamos como una forma de compartir esas buenas prácticas y que ojalá otros repliquen y otros se inspiren. Otro ejemplo es que en nuestro programa de compras sostenibles, nuestros proveedores llenan una serie de requisitos, y entre ellos los proveedores considerados como críticos o muy especiales para nuestro modelo, entran a un programa que se llama Compras Sostenibles. Entonces, nosotros les damos un acompañamiento. Lo acomodan, le acomodan las ideas. Claro, le decimos, vos estás aquí, te sacaste, voy a inventar, un 80. Y yo me comprometo, FIFCO, a llevarte de la mano a que llegues a ese 100. Entonces, ese es un ejemplo muy, muy puntual de cómo buscamos replicar y hacer exponencial nuestra agenda de sostenibilidad. ¿Y cómo no llegar al punto de... hablábamos hace un rato de la evolución que tuvo la sostenibilidad cuando en los 90 pasó por ser algo más filantrópico, lo mencionaba usted antes. Correcto. De hecho, la filantropía está hace añales de añales. En los 90 es como que se le pone un nombre a esa etapa, pero sí, la filantropía ha estado ahí. De hecho, es también muy relacionado a lo que decías de empresas familiares, ¿verdad? Entonces, destinan un poquitito a causas. Sí, y entonces voy a esto, si yo pudiese, porque yo siempre he dicho que lo filantrópico y muchas veces el tema de la sostenibilidad se ha vinculado con discursos o con palabras muy bien elaboradas, sí, pero que yo entiendo que ya hoy, y desde la experiencia que usted tiene, eso es posible cuantificarlo de alguna forma, porque termina de ser algo posiblemente intangible si solamente se habla y se dice. Llegamos entonces al último bloque de nuestra conversación, hoy con María Pía Robles, quien es directora de Relaciones Corporativas para FIFCO. María Pía, hablábamos en el tema de sostenibilidad, y yo creo que aquí lo más importante es entender cuál es el valor que la sostenibilidad tiene, y a la hora de que ya estoy aplicando una estrategia, hacia afuera de mi empresa. En algún momento de la conversación también dijimos que era parte de los requisitos como para poder llegar a ser un futuro proveedor de X entidad si no tengo esos mismos estatutos en cuanto a sostenibilidad. Pero ¿cuánto juega en reputación para una marca el tener una estrategia de sostenibilidad desarrollada? Y gracias, Bernal. La reputación al final no es un fin en sí mismo, sino es quién valora la reputación. Y esas son exactamente las puertas que te abre la sostenibilidad, porque vemos a un consumidor cada vez más enterado, más informado, que valora más la sostenibilidad.
En nuestro caso, el consumidor es el centro de nuestro negocio, ¿verdad? Giramos alrededor de anticipar esas necesidades que tiene el consumidor. Le agregamos valor también a nuestros clientes, es decir, esos puntos de venta que comercializan nuestros productos. Entonces vamos viendo a las autoridades también, obviamente a nuestros accionistas, a nuestros empleados, vemos cómo la sostenibilidad te va abriendo puertas y te busca nuevas formas de agregarles valor a ellos, ¿verdad? ¿Cómo le agrego valor a una ONG, a una comunidad en la que yo estoy operando? Y eso es lo que hace la sostenibilidad, esa mejor forma de hacer negocios trae de forma simultánea valor económico, o sea, trae reactivación económica, trae dinamismo comercial, trae generación de empleo, al mismo tiempo apoya causas sociales, apoya luchas importantes como la igualdad de género, apoya agendas cruciales como es la erradicación de la pobreza, el cambio climático, la lucha contra el cambio climático, un mejor manejo del agua. Todas estas causas específicas que usted está mencionando y de interés social, político, económico y un montón de aristas que creo que cada una de ellas tiene, ¿cómo se transforma quizás en algún sentimiento de parte del consumidor o consumidora de cada uno de estos productos o servicios cuando esa entidad tiene una estrategia de sostenibilidad? Porque entonces, de repente, digo, en el caso de FIFCO, entonces yo los viernes me tomo una Heineken en mi apartamento tranquilo, pero además de que estoy disfrutando de ella, bueno, también estoy siendo parte de lo que ustedes como empresa están haciendo por cada una de esas causas. ¿Es así como funciona? Exacto, es ese alineamiento, ¿verdad? Es como entrar en sintonía. Una empresa que ofrece un servicio o un producto, como nosotros, con ese consumidor o ese cliente o empleado, ¿verdad? Diferentes entes con los que nos relacionamos. Entonces, en entrar esa sintonía, la relación va a ser, buscamos ese ganar-ganar, ¿verdad? A donde te ofrezco un producto de calidad que además tiene el mínimo impacto al medio ambiente, sino que agrega todavía más valor, como ciertos productos nuevos que son agua positivo, para darte un ejemplo muy puntual. Entonces vos a la hora de tomarte esa cerveza agua positivo, Imperial específicamente, tenés la tranquilidad que estás tomando cambió, pero bueno. sí, una cerveza que devuelve 5 veces la cantidad de agua que utiliza en su proceso. Entonces, si vos sos una persona que entre tu escala de valores está el cuidado del medio ambiente y además hay un producto nacional que genera empleo, la empresa que genera empleo, que apoya diferentes causas y además busca esa preservación del medio ambiente, pucha, ya es como esa sintonía. Y eso al final es lo que busca una empresa con propósito como nosotros. Nuestro propósito, cuando, ¿verdad? Yo te lo digo, puedes como imaginártelo un poquito abstracto. Compartimos con el mundo una mejor forma de vivir. Pero con este ejemplo, para seguir con el ejemplo de la cerveza agua positiva, te doy algo material que dice, de ahí sí, esta empresa vive lo que dice que hace, ¿verdad? Y en competitividad para el país, ¿cómo suma esto? Porque también podríamos hablar de que entre más empresas tengan una estrategia de sostenibilidad desarrollada, sin importar la escala, porque ya hablamos al inicio que va en toda la escala posible de tamaños, dimensiones Así de es, empresa, todos. cómo esto genera un impacto positivo en la imagen país frente a la región y frente al mundo. Yo siempre he pensado que Costa Rica tiene, y bueno, la ha explotado, esa oportunidad de oro de diferenciarnos como ese laboratorio de sostenibilidad. Costa Rica destaca en el escenario mundial por nuestras riquezas naturales, por lo buena gente que somos los ticos, ya me incluí, por esa sensibilidad, por esa solidaridad. Y al final, todo eso que te estoy diciendo es sostenibilidad. Entonces, nosotros como empresas podemos sumar a esta historia de éxito
y diferenciar nuestros productos, nuestros servicios como productos más completos, productos más conscientes. Entonces, ojalá que de verdad este programa cumpla con esa misión de dejar esa semillita en todos los que nos están escuchando en materia de sostenibilidad, Bernal. Porque aunque seamos pequeños, empecemos con algo pequeño, empecemos cambiando el bombillo, viendo si tenemos fugas, para ponerlo muy coloquial en términos ambientales. Preocupémonos por pagar bien nuestros impuestos o la planilla, ¿verdad? Y entonces todo eso suma hacia una mejor forma de hacer negocios. No profundizamos mucho en esa materia, pero creo que cuando entramos, y ahorita que está diciendo esto, el tema de la ética dentro de la sostenibilidad, porque al final de cuentas creo que, como lo acaba de describir, es un tema más en la forma en que yo desarrollo mi modelo de negocio, si es ético o no, que termina de darme el valor y el significado de la sostenibilidad para como yo lo esté desarrollando. María Pía, para ir cerrando, creo que es importante mencionar en qué etapa de la sostenibilidad está FIFCO actualmente y bajo qué proyectos podríamos identificar de una mejor manera la estrategia que están implementando. Sí, muchas gracias. Actualmente acabamos de dar ese paso a ser una empresa que se guía por criterios ambientales, sociales y de gobernanza, es decir, evolucionamos. Nosotros nacimos en el 2008, bueno, la estrategia de sostenibilidad, pasamos a ser una empresa de triple utilidad, que significa que buscamos valor económico, social y ambiental de forma simultánea. Y ahora en el 2021 damos ese paso a decir, ok, vamos más allá, veamos la sostenibilidad como este concepto holístico de ambiental, social y de gobernanza. Y buscar esa mejor forma, continuar en esa búsqueda eterna de esa mejor forma de hacer negocios. Hace 2 semanas presentamos, Bernal, nuestro último reporte que pueden ver en fifcosostenible.com y ese reporte captura, ¿verdad? Como vos decís, es ese compromiso con la transparencia. Y continuamos trabajando, ¿verdad? Somos una empresa agua, residuos y carbono positivo en este momento. Recuperamos 9 de cada 10 envases que colocamos en el mercado. Es decir, si vendemos 10 botellas, nos damos a la tarea de recuperar en este momento, apuntamos a las 10, en este momento estamos recuperando 9. Entonces, y sin importar la marca, es traer el envase de vuelta y darle un fin adecuado. Estamos en una importante agenda de hacer nuestro portafolio más amigable con el medio ambiente, es decir, usar envases más amigables con el medio ambiente. Eso en temas ambientales como lo más destacado. Este año pasado dedicamos más de 50,000 horas de voluntariado, es decir, ponemos al servicio de la sociedad el recurso más valioso de nuestra empresa, que son nuestros colaboradores, a que apoyen agendas de interés nacional como fue la vacunación en el 2021 y continuamos educando sobre el consumo inteligente de alcohol. ¿Cuál es esa forma inteligente de consumir bebidas alcohólicas si sos un adulto que ya puede consumirlas, ¿verdad? Reducimos en un 7% el azúcar en nuestro portafolio. Imagínate, en todo el portafolio se redujo un 7% la cantidad de azúcar, que hemos venido haciendo unas reducciones increíbles, casi que superan el 50% si nos vamos 10 años atrás. Entonces estamos viviendo ese compromiso de poner productos más sostenibles en el mercado, más amigables, más balanceados a nivel de empaque, a nivel de contenido, ¿verdad? Es cómo pongo un mejor producto al servicio de mis consumidores y de mis clientes. Con este recorrido de todas las acciones que están implementando, vamos hacia la sorpresa que siempre tengo hacia el final. ¡Qué bueno! No, y es específicamente que a mí siempre me gusta que la persona invitada nos pueda definir bajo un título, porque nosotros proponemos el título y desarrollamos la conversación, pero al final quien tiene conocimiento en la materia es la persona invitada. Entonces nos gusta que
esa persona sea quien defina la conversación y le dé un título a lo que acabamos de aprender hoy en cuanto a sostenibilidad. ¿Cuál sería ese título, María Pía? Me voy a inclinar por mi definición de sostenibilidad, que es esa mejor forma de hacer las cosas, mejor forma de hacer negocios. Entonces, titulemos como sostenibilidad, una mejor forma de hacer negocios. Total, me encanta. Muy bien, muy bien. Vendido, check. María Pía, gracias por habernos acompañado en esta oportunidad. De verdad que es una materia en la cual creo que hay muchísimo más que abordar, pero que hay que, como usted lo decía, hay que entrar por un camino en específico y bajo la ciencia de la complejidad, que a mí siempre me encanta hablar de ella, y en este sistema en el que vivimos, ¿verdad? Y cómo se mueven las cosas, creo que la sostenibilidad es una que de trabajarse desencadena otros engranajes de forma positiva y sin mucho esfuerzo. Así es, y de verdad muchísimas gracias, Bernal, por la invitación, compartir un poquito de nuestra experiencia y de verdad hacer la invitación a perder el miedo y a dar pequeños pasos en materia de sostenibilidad que les van a traer unos frutos increíbles y van a contribuir a algo más grande, al bienestar de nuestro país y del mundo. Suena súper, ¿verdad? Como cursi, pero es que al final es cierto. O sea, son pequeñas acciones que contribuyen a algo más grande. Siempre he dicho que cuando algo se dice muchas veces es porque es importante, no porque no haya que decirlo. Muchas gracias. Sí. Gracias por haber estado con nosotros, gracias a ustedes por su compañía y por seguir siendo parte de Cercanos en este esfuerzo que hacemos a través de las distintas plataformas de TD+. Será hasta la próxima ocasión, que Dios les bendiga, chao.